ayudar a los demás. Casa Patria, Neuquén, te invita a participar del segundo encuentro sobre niñez y derechos en tiempos de pandemia, con la presencia de Gabriela Bauer, médica pediatra, Frente de la Niñez y de la Adolescencia Protegida y miembro de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Nara Océs, abogada defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes entre 1989 y 2016 en Neuquén y miembro del Foro de la Ley 2302. Daniel Manuquian, médico sanitarista del Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue. Conectate el sábado 18 a las 11 horas vía Zoom o a través de Facebook de Casa Patria Neuquén y hacé tu consulta o por esta radio para más información. Casa Patria te invita. Sábado 18 de julio, 11 horas. Lo más importante es la pasión por la Argentina, a tener la grandeza y la pluralidad. Y esto lo demuestra lo que está pasando ahora, que ningún sector se salva por sí solo. Porque a alguien en un momento le puede ir muy bien, pero de golpe surgen las sombras y se necesita la solidaridad de otros argentinos. Nos necesitamos todos y esto lo tenemos que entender. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Es una regla moral que tenemos como sociedad. Pongamos unidad, organización y solidaridad. Unidad porque depende de nosotros, de los 40 millones de argentinos que tiremos para el mismo lado para seguir creciendo. Organización porque se requiere que todos y cada uno de nosotros se organicen para el gran objetivo que es la solidaridad, la igualdad y la equidad. Para eso los quiero los argentinos unidos y organizados. No es una unidad para cualquier cosa, es una unidad para ayudar a los demás. Casa Patria, Neuquén, te invita a participar del segundo encuentro sobre niñez y derechos en tiempos de pandemia, con la presencia de Gabriela Bauer, médica pediatra, Frente de la Niñez y de la Adolescencia Protegida y miembro de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Nara Océs, abogada defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes entre 1989 y 2016 en Neuquén y miembro del Foro de la Ley 2302. Daniel Manuquian, médico sanitarista del Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue. Conectate el sábado 18 a las 11 horas vía Zoom o a través de Facebook de Casa Patria Neuquén y hacé tu consulta o por esta radio para más información. Casa Patria te invita. Sábado 18 de julio, 11 horas. Lo más importante es la pasión por la Argentina, a tener la grandeza y la pluralidad. Y esto lo demuestra lo que está pasando ahora, que ningún sector se salva por sí solo.
porque a alguien en un momento le puede ir muy bien, pero de golpe surgen las sombras y se necesita la solidaridad de otros argentinos. Nos necesitamos todos, y esto lo tenemos que entender. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Es una regla moral que tenemos como sociedad. Pongamos unidad, organización y solidaridad. Unidad, porque depende de nosotros, de los 40 millones de argentinos, que tiremos para el mismo lado para seguir creciendo. Organización, porque se requiere que todos y cada uno de nosotros se organicen para el gran objetivo que es la solidaridad, la igualdad y la equidad. Para eso los quiero a los argentinos unidos y organizados. No es una unidad para cualquier cosa, es una unidad para ayudar a los demás. Casa Patria, Neuquén, te invita a participar del segundo encuentro sobre niñez y derechos en tiempos de pandemia, con la presencia de Gabriela Bauer, médica pediatra, Frente de la Niñez y de la Adolescencia Protegida y miembro de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Nara Océs, abogada defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes entre 1989 y 2016 en Neuquén y miembro del Foro de la Ley 2302. Daniel Manuquian, médico sanitarista del Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar de la Universidad Nacional del Comahue. Conectate el sábado 18 a las 11 horas vía Zoom o a través de Facebook de Casa Patria Neuquén y hacé tu consulta, o por esta radio para más información. Casa Patria te invita. Sábado 18 de julio, 11 horas. Muy buenos días a todas y todos. Le damos inicio a la segunda actividad realizada por la Casa Patria Neuquén, actividad que denominamos Niñez y Derechos en tiempos de pandemia. Sepan los que nos están escuchando que pueden realizar sus preguntas en el chat de Zoom o vía Facebook de Casa Patria Neuquén, o desde la misma frecuencia que nos estás escuchando. Le agradecemos a los medios radiales que nos acompañan: de Neuquén, Radio Identidad, La Tropi, Kids, MSI Radio TV, FM La Propaladora, de Cenillosa, Radio Frecuencia 1, de Cutralcó y Plaza Huíncul, FM La Roca, de Barrancas, Radio Río Barrancas, de Junín de los Andes, FM Cordillerana, de Chosmalal, FM La Riera, de Zapala, Sur FM, y desde Mariano Moreno, Pehuen FM. Sin más, tiene la palabra la presidenta de la Casa Patria Neuquén, Nancy Parrilli. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Casa Patria Neuquén les da la bienvenida y hoy tenemos la oportunidad de seguir pensando, de ver cómo podemos en estos tiempos de pandemia pensar en los derechos de nuestros niños y niñas. Con tres personas que son muy importantes desde el ámbito académico, pero también desde el ámbito humano, del acercamiento y de un trabajo muy digno que realizan todos los días. Continuamos este ciclo de conversaciones en un momento inédito para la humanidad, pero las voces de los niños y de las niñas van a hablar a través de los distintos profesionales. Indudablemente nosotros queremos llegar con este ciclo a todas las familias de los diferentes tipos de familias de la provincia de Neuquén, y también nos están escuchando de otras localidades y de otras provincias del país, para lograr entender esta problemática y de alguna manera entender lo que le puede estar pasando a nuestros niños y niñas en este momento.
quiero agradecer a todos los socios fundadores de la Casa Patria Neuquén, que todos los meses nos están ayudando con sus aportes para sostener esa casa que alquilamos y que no la pudimos inaugurar con la presencia de todos ustedes, pero sí hicimos una inauguración virtual para que todos y todas estemos unidos de esta otra manera que nos marca la pandemia. A los disertantes, a los colaboradores técnicos, a Luciano, a Diego, a Simei, a Emma, a Gaby, y a quienes colaboraron en el armado, como Adriana, Leo, Ana y la comisión. Y un agradecimiento muy, pero muy especial a todos los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores de seguridad, a los recolectores de basura, a todos los que en este momento le están poniendo el cuerpo a esta enfermedad tan grave que ha afectado a todo el país. Así que vamos a dar inicio ya a las charlas. Creo que estaba entrando el presidente de la Casa Patria, del Instituto Patria, el doctor Oscar Parrilli, que quería saludarlos, agradecer fundamentalmente al Instituto Patria, que siempre nos está apoyando en estas disertaciones, y bueno, y hoy contamos con la presencia de Gabriela y Adriana, que forman parte de la Comisión de Salud del Instituto Patria. Así que no sé si está Oscar para entrar o si ya empezamos con los disertantes. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, buen día a todos, a todas. Buen día a Gabriela, buen día a Ana, a Nara, bueno, a Daniel, los expositores del día de hoy. La verdad que muy contento de esta nueva actividad. Estuvimos esta semana también con mucha actividad en el Instituto Patria, con los cursos, con charlas. Tenemos esta tarde también otra charla con motivo de la publicación en chino del libro de Cristina sobre política exterior soberana. La verdad que nos da una alegría muy grande que un grupo de universidades chinas hayan decidido publicar en chino el libro del Instituto Patria sobre la política exterior soberana, que son todos los discursos básicamente de Cristina del 2007 al 2015, tanto en Naciones Unidas como eventos internacionales, el G20, la Cumbre Iberoamericana, UNASUR, Mercosur y demás. Así que también hoy hacemos la presentación oficial de este libro, conjuntamente con las universidades chinas, que lo publican no con ánimo comercial, sino con ánimo de estudio, de divulgación, y es un libro que va a ser distribuido en una cantidad importante de universidades chinas y de institutos de estudio, de colaboración y de integración entre Argentina y China. Y hoy justamente se cumplen, creo que son 6 años, fue en 2014, creo que fue 2014, sí, la firma del Acuerdo de Cooperación Estratégica Internacional entre Cristina Kirchner como presidenta de los argentinos y Xi Jinping, el presidente de China. Este era un acuerdo que había iniciado Néstor Kirchner en 2004, después de una visita histórica que hizo a la República Popular de China. Se firmó ese acuerdo con quien era el presidente, Deng Xiaoping en ese momento, y que después fue afianzado en este acuerdo de asociación estratégica, y que lamentablemente durante los últimos 4 años fue dejado de lado y se olvidó, y se imposibilitó a la Argentina recibir muchas inversiones y muchos avances, entre ellos todo lo que tiene con las represas hidroeléctricas del sur, con el plan nuclear, con el Belgrano Carga, y muchas obras de infraestructura que se habían ya convenido en aquel acuerdo estratégico. Por suerte hoy el gobierno de Alberto Fernández ha retomado esta senda, hay nuevamente conversaciones muy intensas, muy profundas entre el gobierno argentino y el gobierno chino,
y me parece que esto va a ser también, nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la actividad económica para salir de la pandemia. Bueno, quería hacerles este comentario porque precisamente además de esta actividad hoy de Casa Patria Neuquén, el Instituto Patria tiene a la tarde esta charla, saludarlas a todos, agradecerles nuevamente a las disertantes. Me parece que el tema de la niñez es un tema que no debemos dejar de atender, es un tema que nos compromete mucho, y obviamente las dos disertantes, tanto también como Daniel Manuquian, son expertos en el tema, así que me imagino que va a ser una excelente charla. Bueno, nada más, simplemente quería saludarla, dejarle un fuerte abrazo, un saludo a Nancy, a Rodolfo Canini y a todas las autoridades del Instituto de la Casa Patria Neuquén por esta actividad, e instarlo a que sigan, que permanentemente me parece importante continuar con estas actividades. Y voy a pasar un aviso de parroquial, decirles que próximamente ya está en inscripción el curso Después del Temblor, que es un curso muy interesante, muy lindo que estamos organizando en el Instituto Patria, que tiene que ver con hacer una revisión crítica, una mirada crítica del pasado, lo que fueron todas las pandemias, las enfermedades, las pestes que hubo a lo largo de la historia, qué fue lo que ocurrió, cómo salieron, cuáles fueron las consecuencias que esas pandemias tuvieron en la economía, en la cultura, en la vida de las comunidades en las cuales fueron afectadas, y a partir de eso comenzar a pensar cómo puede ser el mundo después de la pandemia, cómo puede ser Latinoamérica y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la Argentina una vez que termine esta pandemia que nos está azotando. Así que nada, nuevamente muchas gracias y muy buena jornada y buenos días a todos y a todas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Antes de comenzar con los disertantes, le vamos a mandar un saludo a Mónica Salazar, que nos está acompañando, diputada provincial y vicepresidenta del bloque de Frente de Todos, de Catamarca. Un saludo también a Marcela Cortielas, concejala de Vicente López, integrante del Consejo Local de Niñez y Adolescencia. Y también un saludo a Alicia Benítez, que nos está acompañando, que junto con Mariana Casulo y Daniel Manuquian nos acompañaron en la primera actividad. Ahora sin más, comenzamos con la exposición de cada disertante, recordándoles que cuentan con 10 minutos cada uno, ya que tenemos pensada esta actividad para compartir también con el público. Así que sin más, realiza su exposición la doctora Nara Oces, de Neuquén, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes desde 1989 a 2016, y miembro del Foro Ley 2302. Tiene la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y la posibilidad de llegar en particular a tanta gente del interior de la provincia. Voy a empezar con una situación que se planteó en Zapala hace unos meses para mostrar cómo debe funcionar un sistema de protección de derechos. La Defensoría de Zapala, cuando comienza la pandemia, la cuarentena, hace público en la comunidad su celular para que puedan recibirse las preocupaciones y las vulneraciones de derechos. Llama a una supervisora escolar y le explica a la defensora, le hace escuchar un audio de una maestra de la zona que estaba llevando alimentos hacia un paraje muy alejado, había tenido que dejar la camioneta el chofer y ella cruzar 2 arroyitos, su alumna se lo había explicado más de una vez, y cuando llega a ese lugar, la alegría con que la reciben tiene que ver con la alegría del encuentro, pero también con que ya no había alimento, estaban comiendo lo último que quedaba de la ayuda estatal. Ese es el reclamo que la supervisora lleva a la defensora, y la Defensoría de los Derechos del Niño, para los que no son de Neuquén, que pertenece al Poder Judicial, eleva a las autoridades provinciales. La importancia es que seguramente en otros lugares podría ser la supervisión escolar la que llevara adelante ese reclamo a las autoridades provinciales. Pero la experiencia indica que
la presencia de abogados defensores, abogadas defensoras, le da a los reclamos una entidad y una fortaleza, que es la posibilidad de la exigibilidad. Por eso, porque las necesidades de los niños son derechos, es que tuvo que las Naciones Unidas generar una convención, porque habían muchas vulneraciones, pero a los niños no se los consideraba sujetos de derechos. Y este ejemplo es para demostrar qué cosas pequeñas, pero no tan pequeñas, son necesarias pensar al momento de pensar qué le pasa a los niños en las pandemias y cuando no hay pandemias. El tema alimentario, el tema de las violencias. Los niños sufren, en el 70% de la población de niños, niñas y adolescentes en la Argentina sufre distintos tipos de violencia. Y hay una violencia que es una violencia muy atroz, muy cruel, que es la que vemos en las denuncias y el abuso sexual, pero también hay otras formas de violencia que se puede detectar y que las escuelas son el sensor en la comunidad para detectarlas, que son esto que la Defensora Nacional ha llamado las microviolencias. He tenido la posibilidad de leer un trabajo de un compañero, el licenciado Dana, que investiga sobre qué perciben las escuelas de toda la provincia sobre las violencias. Y las maestras, 100 maestras dicen, las 100 maestras han encontrado en su práctica niños víctimas de violencia. Y las 100 de ellas, el 70% lo atribuye a pautas culturales, maneras en las que hemos sido criados y en las que continuamos criando. Entonces ahí tenemos el deber de poner el foco de atención, de volver a discutir quién es un niño, por qué un niño es sujeto de derechos, por qué un niño tiene voz y tiene que poder ser escuchado, por qué su cuerpo vale tanto como el mío, que soy la adulta o el adulto que lo cuido. Esos son temas dolorosos, pero que no podemos dejar de pensar en pandemia y fuera de la pandemia. Y para hacerlo sencillo y breve, quiero contar dos experiencias muy interesantes como miembro del foro de la Ley 2302. El año pasado empezamos un relevamiento para conocer cómo se aplican los derechos, quién los respeta, quién no los respeta. Y empezamos por escuelas y centros de salud. Mi compañera Lil Ross y yo, ella es maestra jubilada, visitamos varias escuelas. Y al hablar de la participación, cómo participan los chicos en tu escuela, le decíamos a la directora o a la vicedirectora, nos encontramos con dos experiencias, una en la escuela 182 de Jardines del Rey de la ciudad y otra en la 136 del barrio Los Pumas en Confluencia. En la escuela 182 hay una inmensa trayectoria de un consejo de alumnos. Este consejo lo integran desde los más pequeños hasta los de 7º grado, y tuvimos la oportunidad de ir a una reunión en la que ellos iban a elegir cómo iba a ser el muñeco que iban a quemar para el 24 de junio. Íbamos dispuestas a anotar y escuchar, pero es que ellos se habían preparado una cantidad de preguntas para hacernos respecto de qué se hace cuando un niño es maltratado, a quién se le pide ayuda, y a contarnos historias de ellos y de sus amigos y amigas, desde los más pequeños. Luego, en la escuela 136 nos encontramos que se organizan asambleas de chicos para trabajar los temas que a ellos más les interesan. El primero, cómo manejarse en el recreo cuando ya no solo los chicos juegan al fútbol, sino que las chicas también quieren jugar al fútbol. Cómo se maneja la violencia que se genera en el juego. De esas dos experiencias fuimos a un programa de radio, Moneda Nacional, ahora les cuento dónde están para escucharlo, y entrevistamos a estos chicos contando en vivo cómo era la experiencia de decir sus opiniones y que sus maestras las tomaran en cuenta y armaran, por ejemplo, reglamentos de conducta dentro del recreo. Y, por último, invitamos a unas adolescentes que habían sido parte de la escuela 182 en la primaria, que habían formado una forma de trabajo en ciencias sociales en el año 2014, cuando fue la inundación en Neuquén, para que su barrio tomara conciencia sobre lo que es contaminar el arroyo Durán. Ese grupo que trabajó en 6º y 7º grado, se llegaron a sentir la tribu Durán, se llamaban a sí misma Zoe Durán, y la maestra tenía otro nombre con apellido Durán, y llegaron a tener entrevistas con miembros del Consejo Deliberante, con distintas personas. No sé si me están escuchando. ¿Sí?
y tomaron esta actividad como un inicio de su vida ciudadana. Estas dos adolescentes ahora están en la secundaria y sienten, una participa en el centro de estudiantes del EPET 8 y sienten que esa experiencia de decir, de construir y de que los adultos, las adultas tomaran en cuenta esas opiniones, las fueron transformando en niños y adolescentes que valoran ser parte de una sociedad. Bueno, voy a terminar con una frase que es: defender los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes es una tarea noble, como defender cada uno de los derechos humanos. La segunda frase, pero tiene un plus, la construcción de una esperanza. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora es el turno del doctor Daniel Manoukian, médico rural y sanitarista, jubilado de salud pública, donde siempre fue médico de dedicación exclusiva, actualmente docente e investigador, viviendo en el norte neuquino, Chosmalal. Tiene la palabra, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir este espacio. Estoy muy agradecido de haber sido invitado nuevamente. Voy a tratar de estar a la altura de la abanderada por el derecho de los niños, niñas y adolescentes, que es NARA, en Neuquén. Así que justamente porque esto que hacemos también lo hacemos justamente con ese enfoque de derechos. Y es una breve historia de recuperación y sueños, porque esa idea de que la memoria de alguna manera es una rara alquimia de recuerdos y olvidos, nos va a llevar seguramente dentro de unos años a recordar esta pandemia de distintas maneras. Desde lo personal, pero también desde lo colectivo. Pero desde lo colectivo, que es lo que nos interesa en este caso, lo que queremos es rescatar algunas ideas y conceptos que la pandemia nos está permitiendo recuperar porque habíamos perdido. Y entre esas cosas, algunos rasgos que si logramos sostenerlos después de la pandemia, seguramente vamos a salir fortalecidos en términos de construir mejor salud colectiva. Y en este sentido, una breve historia es que hace muchos años, antes del año 46, la salud estaba manejada por un Departamento Nacional de Higiene. Con la llegada de Perón y con el ministerio, que después fue ministerio, con el padre del Hospital Público Argentino, Ramón Carrillo, ese Departamento de Higiene se transformó en la Secretaría de Salud Pública. Y un tiempo después, en el ministerio, y Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud. Lamentablemente, en la última gestión, por primera vez en el marco de un gobierno democrático, el ministerio bajó al rango de secretaría y con lo cual disminuyó el presupuesto, disminuyó la autonomía que tiene un ministerio, y eso llevó a la reducción y debilitamiento de programas. Pero justamente este primer punto de recuperación que estamos marcando, que tiene que ver con la recuperación del Estado, bueno, marca una de las cosas que para nosotros fue esencial en este cambio de gobierno, que es recuperar el rango ministerial de salud. Y esto, ¿por qué nos parece importante? Bueno, nos parece importante porque es el instrumento necesario para reducir la brecha que hay entre las provincias, porque además, en el marco de la pandemia es importante la presencia del Ministerio de Salud para conducir la crisis, pero fundamentalmente para que después avanzar hacia un sistema integrado de salud, entendemos que también requiere esa rectoría central que impone la posibilidad de tener un Ministerio de Salud. Y en la práctica eso se vio expresado justamente en el primer DNU a partir de la pandemia, donde se plantea claramente que es una obligación inalienable del Estado Nacional proteger la salud pública. Bueno, primera cosa que planteamos como recuperación del Estado. Algunos pocos ejemplos quiero mostrar. 11 hospitales modulares, ahí tenemos la lista,
6 hospitales del Bicentenario que habían sido detenidas su construcción y se están terminando e inaugurando. Eso implicó un aumento importante en el número de recursos disponibles para el sistema de salud para atender la situación de la pandemia, pero además hubo un gran esfuerzo del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso pongo ese ejemplo, para lograr tener insumos médicos necesarios para afrontar la pandemia. Ahí en esa tabla están viendo algunas de las cifras, simplemente, pero porque son muy contundentes la cantidad de recursos que se pudieron incorporar para poder tener mejor preparado el sistema de salud. Y en esta última semana, bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero sin por esto desligar a la Nación, que también ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, bueno, recibió el segundo embarque importante con esta cantidad de recursos que son imprescindibles para poder atender la pandemia, justamente en ese marco de un Estado presente, apoyando con criterio, con enfoque de derecho a la salud. Eso ha llevado, por ejemplo, a aumentar el número de camas de terapia intensiva, que de 8.500 pasaron a ser casi 12.000 en este momento. Pero no solamente eso, sino que lo que quiero destacar acá con esta parte del gráfico es que fíjense que lo que había ocurrido en los últimos años en la Argentina es que esas camas estaban distribuidas en una forma muy desigual. El 72% estaban en el sector privado y solamente el 28% en el sector público, y el crecimiento que se ha dado en estos últimos 4, 5, 6 meses que llevamos de desarrollo de todo este problema ha permitido, por la decisión de ese Estado presente, cambiar esa proporción a 61 a 39. Es decir, estamos yendo hacia el 50 y 50 que pretendemos tener respecto de los recursos públicos y privados en salud, aunque entendemos que un sistema de salud fuerte en la Argentina tiene que ser un sistema integrado que reconozca la presencia de todos los actores, pero con una fuerte presencia rectora del Estado. Ese modelo que desarrollamos, obviamente, tuvo esta mirada hospitalocéntrica que todavía nos contamina, ¿no? Y eso permitió este gráfico que habrán visto muchas veces y que hemos dicho muchas veces, de achatar la curva, de lograr que los casos avanzaran progresivamente, que no se generara un pico para el cual no pudiéramos tener respuesta. Pero aunque aceptamos esta crítica de que caímos en la trampa también de tener una mirada muy vinculada con el hospital, se han hecho otras cosas también. Por ejemplo, se ha entrenado y capacitado a los equipos de salud, se estableció telecovid para interconsultas médicas a distancia, se generaron incentivos para los residentes, se generó el Plan Nacional de Cuidado de los Trabajadores de Salud y hasta se creó la Comisión Ética de Derechos Humanos en el marco de la pandemia por COVID. Es decir, no solo se miró a los hospitales, sino que también hubo preocupación por otras cosas. Pero ese Estado presente es un Estado presente que no solo miró la salud, sino que además miró otros problemas que tenían que ver con mitigar los efectos de la pandemia y también de la cuarentena, porque no tiene efecto neutro. Bueno, esto está puesto a propósito para que no lo puedan leer, y no lo pueden leer porque fueron muchas medidas que se tomaron en el marco de la pandemia para mitigar los efectos de la pandemia. Pero quiero destacar fundamentalmente dos: el IFE y los ATP, es decir, el ingreso familiar por emergencia, que en principio iba a ser para 3,5 millones de habitantes y llegó a alcanzar a casi 9 millones de personas, y la asistencia de emergencia para la producción y el trabajo, que garantiza el salario del 50% del salario a 310.000 empresas argentinas. Y estas dos medidas en conjunto han evitado que cayeran debajo de la línea de la pobreza 2,5 millones de argentinos. ¿Es suficiente? No, seguramente es insuficiente, pero esto está marcando claramente una recuperación del Estado presente diferente de lo que está ocurriendo lamentablemente en otros países hermanos de la América Latina. Y todo esto, sobre todo el IFE y el ATP, fue posible porque mucho antes, en el 2008, otro gobierno
en este caso el de Cristina Fernández de Kirchner, tomó la decisión estratégica de recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones, porque sin el ANSES no hubiésemos podido en este momento tener la posibilidad de mitigar el efecto de la pandemia de esta manera. Segundo punto que quiero marcar, la recuperación de la epidemiología y la interdisciplina. De entrada nomás, lo que vemos es que aparecen un montón de frases, de palabras que son propias de la epidemiología y que hoy son parte del vocabulario de todos los argentinos, ¿no? Fase de aislamiento, incidencia, prevalencia, curvas, factor de duplicación, hasta el factor o el R0, y bueno, determinadas palabras que eran ajenas al vocabulario y hoy están siendo. Bueno, eso no sería nada si no se hubiese tomado en serio este tema, y entonces es muy importante destacar que una de las primeras cosas que hizo el Ministerio de Salud de la Nación fue instalar una sala de situación en el Ministerio para seguir epidemiológicamente lo que ocurre. Y el presidente, a su vez, convocó a un conjunto de asesores, muchos de los cuales son infectólogos, y tuvieron que cambiar la perspectiva de tratamiento individual, es decir, de su enfoque persona a persona por una perspectiva poblacional, que es lo que otorga la epidemiología y que es tan necesaria en un cuadro de epidemia como la que estamos viviendo. Pero con eso solo no alcanza, y entonces hay que incorporar otras miradas para que la gestión resulte efectiva, y ahí aparece la interdisciplina. Como dice Alicia Stolkiner, la interdisciplina que nace ante la incontrolable indisciplina de los problemas que actualmente tenemos que enfrentar. Es decir, la posibilidad de incorporar otras miradas, otros saberes, otras experiencias para que la gestión finalmente sea efectiva. De esto ya hablamos la vez anterior. Esto es parte de lo que estamos recuperando, una mirada centrada en el trabajador de salud como pilar esencial de un sistema de salud efectivo, en este caso especialmente en lo que tiene que ver con el trabajo del primer nivel de atención en el rastreo de casos, en el seguimiento de esas personas, en la posibilidad de ofrecer distintos tipos de aislamiento de acuerdo al conocimiento que en terreno se tiene de esas familias que son asistidas. Y por eso me pareció interesante compartir esta foto de Natalia Barrera, una enfermera de Barbarco, llegando hasta un puesto rural en estos últimos días, hace pocos días. Un equipo de rastreadores profesionales que tiene una especificidad, que es de alta complejidad, que no es una cosa sencilla, que la tienen que hacer quienes saben, quienes son especialistas, que son estas personas que en el primer nivel de atención son esenciales. Y que servirán seguramente más adelante para temas que hoy están poco visibles. Cuarto tema, investigación y ciencia industria nacional. Muchos ejemplos tenemos en este sentido. Pongo acá algunos que tienen que ver con la producción de insumos y de equipamiento médico, de investigación básica y aplicada a la pandemia, de métodos diagnósticos, de tratamiento, actualmente también con avances en el tema de la vacuna. Es decir, la importancia que tiene el desarrollo de la investigación y la ciencia nacional para conquistar grados crecientes de soberanía sanitaria. Esto nos posiciona como país en otro lugar, en otro punto. Esto nos posiciona en un lugar donde es más fácil justamente llegar a la salud con ese criterio de derechos y teniendo científicos y investigadores nacionales con tanta producción. Y esto ha sido posible por el estímulo que ha generado este programa Raíces, que fue creado por los 2000, pero que tuvo un fortísimo impulso a partir del 2003, que lamentablemente cayó en el 2016, 2017, 2018, pero que nuevamente pone justamente en escena a la importancia que tiene contar con este recurso en la Argentina para todos los argentinos. Finalmente, quiero decir que lamentablemente otra de las cosas que muestra la pandemia es hacer visible la desigualdad, la pobreza, esa cantidad de millones de habitantes de la Argentina que tuvo que recurrir al IFE, la cantidad de merenderos y comedores populares que tuvieron que crecer, no solamente en número, sino también en raciones para
facilitar el acceso al alimento a gran parte de la población argentina. Y eso es sinónimo de exclusión, de enfermedad y de muerte. Frente a eso aparece la solidaridad del pueblo argentino con muchas expresiones, pero no alcanza solo con la solidaridad y aparece la intervención del Estado. Y frente a esa intervención del Estado se nos presenta como una nueva situación, la nueva normalidad. Pero no la nueva normalidad en términos de, bueno, si vamos a tener que usar barbijo, la distancia y demás, que por supuesto vino para quedarse durante mucho tiempo, sino la nueva normalidad en el sentido de esta interpelación que la desigualdad le hace a la propia sociedad, que nos hace a todos nosotros y que nos tiene que llevar a mejorar la distribución de la riqueza de tal manera de construir esa justicia social y esa patria libre, justa y soberana, que son nuestras banderas históricas y que seguimos enarbolando. Finalmente, termino con esto. Siempre cuando una situación de excepción nos toca, seguramente nos preguntaremos qué hicimos por los demás en esas circunstancias desde el punto de vista personal. Esta presentación que estoy haciendo apunta también a que nos preguntemos como comunidad, como colectivo, qué pudimos hacer en favor de la salud colectiva. Y en ese sentido yo quiero que rescatemos, que recuperamos un Estado presente, fuerte, rector de la salud en la Argentina, que detectamos que no podíamos solos, que no es salud solo, que no es el médico, que no es la enfermera, que necesitamos de otros, de otras miradas, de otras experiencias, que estamos reinstalando la capacidad de ampliar la mirada y visibilizar a los vulnerados. Y hago la diferencia entre vulnerados y vulnerables. Hay gente que ya está vulnerada en sus derechos y estamos recuperando la capacidad de mirarlos para ponerlos en la agenda y estamos logrando también exponer el potencial, como dije, de los investigadores y recuperar saludablemente una dinámica de coordinación de los distintos estamentos públicos. Esto es solo el inicio de un posible trayecto histórico de superación. Todos tenemos un lugar para militar y esta es una buena noticia. Es muy bueno que hayamos recuperado todo esto, pero es solo el inicio de una historia posible de recuperación de derechos para todos y todas. Y por eso es que terminamos siempre recuperando y volviendo a Ramón Carrillo, cuando él decía, el Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de salud de un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno. Bueno, volvamos a Carrillo, volvamos a nuestras banderas históricas, hay mucho recorrido muy positivo, vale la pena seguir luchando y avanzando en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le mandamos un saludo a la doctora Vázquez Llaninas, que nos está acompañando desde Catamarca, integrante del Frente Ciudadano por la Salud y el Patria Norte, a Katy Musetti, directora de la Casa Cuna en Catamarca, a Elsa Keinstensen, concejala de Vista Alegre, a Lorena Parrilli, diputada provincial, a Asunción Mirastra Balón, delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, y a Ana Cafiero, que nos están acompañando. Ahora sí, realiza su exposición la doctora Gabriela Bauer, médica pediatra del Frente de la Niñez y la Adolescencia Protegidas, integra la Comisión de Salud del Instituto Patria. Tiene la palabra, doctora. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muy contenta y agradecida de estar compartiendo este espacio con todas las compañeras y compañeros que se anuncian por el chat, que se leen. Tan grato para todos nosotros y tan necesario para recuperar la energía, mantener la fuerza y, como bien decía Nara, reconstruir y construir permanentemente el camino de la esperanza, hacia esa justicia social que tanto ambicionamos. Un saludo muy grande a toda la audiencia y bueno, contarles que yo soy pediatra,
amo a los niños y a las niñas como me constituye ese amor, y venimos de un frente muy maravilloso que se llama el Frente por la Niñez y la Adolescencia Protegidas, que se construyó progresivamente, nació desde la Comisión de Salud del Instituto Patria y se fue ampliando, y que está basado sobre todo en el encuentro que hemos tenido con compañeras entrañables de muchos territorios, todas esas mujeres que en el macrismo fueron capaces de abrir las puertas de sus casas para alimentar y resguardar a las familias y a nuestros niños y niñas más necesitados. Venimos de ahí y nos quedamos ahí. Entonces, la idea es que los discursos y lo que podamos compartir siempre tenga ese centro, y en este momento tuve realmente el honor, el orgullo de ser convocada por el ministro Ginés González García para conformar el ministerio. Me toca ser directora de Salud Perinatal y Niñez, y son muchos los interrogantes que nos llegan, pero realmente la pandemia, si bien nos exige y nos enfrenta a situaciones muy complejas, también nos pone al desnudo de forma muy, muy evidente todo lo que tenemos que tener presente. Y por eso quería compartirles algunas ideas que siento que tenemos que tener muy, muy presentes entre todos, porque a la hora de construir políticas, voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí estaríamos, Gabriela. ¿Ahí se ve? No. ¿Ahí? Sí. Bien. Ahí vamos. ¿Se ve la pantalla? Bien. A la hora de construir políticas, no podemos pensar por un lado en la gestión o en quienes gobiernan y por el otro en la comunidad y el pueblo, sino que tenemos que iniciar un proceso donde en la construcción política cada partícipe tenga su lugar. Las políticas para la niñez tienen claramente que, como bien lo expresaba en sus ejemplos y en las trayectorias que nos compartió Nara, tienen que tener un marco fuerte en los derechos humanos, un enfoque en la diversidad. Es muy difícil pensar en una sola niñez, en una sola representación de lo que es un niño, una niña, un adolescente, y la meta tiene que ser claramente la inclusión para todas ellas y ellos. Cuando pensamos en la justicia social para las niñas, los niños y los adolescentes, tenemos que pensar en políticas intersectoriales, federales, solidarias, feministas. Quizás el feminismo englobe todo esto y no podemos renegar de esta nueva circunstancia histórica que nos atraviesa, agarrarnos de todas las ideas del feminismo que van a correr ese patriarcado, esa hegemonía, y van a permitir una amplitud de mirada, y sobre todo van a hacer que recuperemos esa idea de, viniendo de la frase de Néstor que reproduce Alberto y reproduce Cristina, ningún sector se salva por sí solo. Cuando hablamos de sectores, pensamos en todos los integrantes de los sectores, no solo en un sector que está sentado tomando decisiones de gobierno, sino esas decisiones que luego se tienen que ejecutar y tienen que llegar a aquellos lugares y territorios donde es más difícil llegar. ¿Para qué? Para ir conformando un Estado realmente garante. Y en términos de salud, cuando decimos garante, tenemos que pensar que hay que garantizar el acceso a la salud para todas nuestras niñas y niños, que la atención de la salud sea de calidad y que sea realmente en equidad. ¿Hay una estrategia que nos ordena y nos ayuda hoy en día a pensar, más allá de que tenemos que seguir trabajando por la sobrevida de nuestras niños y niños, por ahí empezar a pensar en eso, no tanto en disminuir la mortalidad, sino en aumentar la sobrevida? Necesitamos garantizar que vivan nuestras niñas, niños, nuestras mujeres en situación de embarazo o con más riesgo de morir. Y que cuando sobrevivan
prosperen y sean partícipes de la transformación social que todos esperamos. Se trata de nuestras niñas y niños nuevos. Esta estrategia está de alguna manera armada y compartida por grandes grupos que se centralizan con representantes de Latinoamérica, y a lo que apunta es, hay objetivos acordados entre los estados para mejorar los indicadores de sobrevida, como decíamos, de salud, pero no se llega nunca si se continúa haciendo políticas desde un solo sector, desde una sola jurisdicción. Entonces a lo que propenden es a una mejor organización y toman estas líneas. De nuevo, la idea es ir acostumbrándonos cuando pensamos en cómo están haciendo las cosas, ya sea grupos pequeños, jurisdicciones, municipios, barrios, cómo están nuestros niños, nuestras mujeres en su sobrevida, si están prosperando. Si pensamos en prosperar, quiere decir sus carnets de vacunas al día, quiere decir lactancia natural, o sea, si está accediendo esa mujer en corresponsabilidad a poder sostener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, si las niñas, los niños tienen sus controles de salud, si acceden a la escuela, si las enfermedades prevenibles están siendo bien tratadas. Y luego ya se avanza a lo que significa la transformación, y aquí tiene mucho que ver todo lo que hagamos e intervengamos en relación a las violencias. Cuanto más se trabaje en la violencia en la niñez, al interior de las familias, en nuevos lenguajes, en nuevos vínculos, probablemente más rápido logremos esa transformación social hacia la que todos y todas los que estamos acá en esta reunión estamos esperando. Cuando tomamos la idea de sobrevivir, ¿qué es lo que tenemos que saber? Sí o sí, digamos. Tenemos que saber que las poblaciones o los grupos con más impacto, con más vulneración, son la salud de la mujer durante el proceso gestante y todo ese proceso de embarazo, parto y atención postnatal. Entonces ahí hay que pensar en paquetes de intervenciones. Información a toda la comunidad y servicio de salud sexual y reproductiva, cuidado y acompañamiento de las mujeres, de las personas gestantes. Es muy importante que sepamos que la pandemia está afectando seriamente los controles de salud, hay muchas barreras, se está llegando tarde en muchas oportunidades, y todos los escenarios propenden a decirnos que una vez que la pandemia se vaya atenuando, vamos a encontrar que la mortalidad en esta etapa está aumentando. Entonces hay que tener mucho alerta, y acá sí estoy hablándole a aquellas familias de la audiencia, en sus barrios, en sus propias familias, en sus comunidades, tener presente una búsqueda activa de las personas gestantes, de las mujeres cursando embarazo, y el acompañamiento y la exigencia hacia el acceso de salud. Estamos con serias denuncias de dificultades en esto, así que es una oportunidad. El embarazo dura 9 meses y es único, no se puede volver atrás cuando se pierde. Hay algunas denuncias de aumento de fetos muertos, de situaciones del momento del nacimiento donde se han perdido oportunidades, así que mucho para actuar en este momento de pandemia en esta población, reconociendo que si bien siempre la persona gestante tiene prioridad en el sistema de salud, en este momento requiere mayor acompañamiento para sortear todo lo que está sucediendo, y hay que irlas a buscar en los operativos de los barrios, junto con la búsqueda activa del COVID, preguntar, ¿hay alguna mujer embarazada? ¿Tuvo sus controles al día? Luego lo relacionado también con los partos, la atención postnatal. Es ahí donde muere la mayor cantidad de niños y niñas. Es importante que todos sabemos cuáles son las causas principales de mortalidad infantil en nuestro país. Voy a compartirles algunos gráficos sin abrumarlos, solamente para pensar en lo que todas y todos tenemos que saber. Sencillamente lo que tenemos que saber es que en Argentina en general y en la mayoría de las provincias están naciendo en los últimos años mucho menos niñas y niños. Si miramos este gráfico que comienza en los años 90, la línea vertical representa a los nacidos vivos y termina en el 2018, miren cómo a partir de 2015 cae la cantidad de niños que nacen. En el 2018 nacieron alrededor de 690.000 recién nacidos.
La enorme mayoría nace en instituciones, es decir, nuestras mujeres siguen eligiendo la institución como el lugar de nacimiento, y el 60% son instituciones públicas. En Neuquén también han nacido menos niños. Si uno compara, en el 2009 nacían 11.639 niños y ahora en el 2018 10.122. ¿Por qué sucede esto? Todavía no sabemos. Probablemente esto tenga que ver con la decisión de las mujeres en sus cambios de prácticas y su elección en términos de lo que significan las maternidades, y también las crisis económicas en general se relacionan con menos nacimientos. Cuando vamos a ver qué está sucediendo con la mortalidad materna, que quiere decir aquellas muertes que ocurren durante un curso de todo el embarazo o hasta los 42 días de ocurrido el nacimiento, vemos que, miren la línea vertical, que es la tasa de mortalidad materna, y estos son los años, es un indicador que fluctúa y que lejos estamos de la meta que tenemos que llegar. Hoy en día muere el 3.7 por 10.000 de las mujeres, y deberíamos estar en 1.3, o sea, hay muchísimo por hacer, y nuevamente lo repito porque es muy importante que lo sepamos, en este momento de pandemia este indicador está fuertemente amenazado. Así que es algo de lo que nos tenemos que ocupar activamente y exigir el acceso garantizado, que en pandemia está siendo más difícil. ¿Cuáles son las causas de muerte de nuestras mujeres en esta etapa de la vida? En su mayoría se trata de las causas obstétricas directas, digamos, lo que tiene que ver con la hipertensión arterial ligada al embarazo, la infección ligada al embarazo, o sea, en su mayoría son causas prevenibles. Y también el aborto ocupa un lugar importante. El 14% de las muertes se deben a aborto. Entonces, acompañamiento a todas las mujeres que tomen la decisión de aborto, la aplicación justa del protocolo ILE y todo lo que es la atención perinatal y obstétrica garantizada. Cuando vemos la realidad del país, acá nos enfrentamos también con esto que decíamos de la inequidad. La inequidad es de lo que más se tienen que ocupar las políticas, es decir, se trata de las desigualdades injustas al interior de cada provincia y entre provincias. Si uno mira este gráfico, vean, la línea vertical son la cantidad de la tasa de mortalidad materna por 1.000 nacidos vivos, por 10.000 nacidos vivos. Miren las columnas naranjas y amarillas, este es el promedio país, como decíamos, 3.6, y vean la enorme diferencia, en rosa oscuro está el año 2018, vean en cuántas provincias hay muchísimo más muertes maternas en tasa con respecto a otras provincias. Cuando pasamos a la mortalidad infantil, ¿qué fue sucediendo? El descenso es más estable, que si uno lo compara con la mortalidad materna. Pero es lento, es lento. Si uno mira desde los años 90 hasta el 2018, ve la curva y ha ido bajando. Esos aumentos que se ven como pequeñas montañas oleadas coincidieron con las crisis económicas. Veamos, a partir de la crisis del 2001 se genera un aumento de la mortalidad infantil. ¿Qué sucedió en los últimos años? Un fuerte estancamiento del descenso de la mortalidad infantil. O sea, en estos años vamos a tener que cobrar un fuerte impulso para seguir mejorando en un indicador que nos desafía permanentemente. Se trata de vidas humanas que en el comienzo de la vida pierden la oportunidad. Si miramos en Neuquén también ha ido bajando, y Neuquén tiene una de las mejores tasas del país en mortalidad infantil, o sea que mucho para aprender de esa provincia en su organización. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que mueren nuestros niños? Las afecciones perinatales. A grandes rasgos, la prematurez. Parte de la prematurez puede prevenirse. Tiene que ver también con el cuidado de la mujer embarazada, el cuidado del nacimiento y dónde van a nacer aquellos niños con riesgo de prematurez. En segundo lugar, las malformaciones congénitas, sobre todo las enfermedades, las malformaciones del corazón. Hay un programa nacional para el tratamiento de los niños y niñas con enfermedades congénitas cardíacas.
que está siendo también amenazado en todo lo que significa las derivaciones, el control oportuno, así que desde el Ministerio se está extremando lo que es el cuidado y la interacción entre los centros para que no aumente la mortalidad debido a esta causa. Y luego las infecciones respiratorias, las enfermedades infecciosas y las lesiones prevenibles. Como decimos que la prematurez es la primera causa de mortalidad infantil, sepamos que no hemos podido bajar a lo que necesitamos bajar la cantidad de niños que nacen prematuros. Hay un porcentaje que no se puede evitar, pero un porcentaje que sí podemos evitar, y de nuevo el rol protagónico de cada uno de los actores, desde los barrios, desde las comunidades, desde los lugares más aislados, a tratar de acompañar a esa persona gestante para prevenir prematurez. Sepamos que el riesgo de morir según el peso al nacer cambia muchísimo, y para que nos quede como mensaje, tengan idea que el riesgo de un niño que nace con menos de 1.500 gramos es de 125 veces más de morir que los recién nacidos que nacen con un peso suficiente. Cuando miramos, al igual que recién veíamos las diferencias que hay en las tasas de mortalidad materna, veamos que mortalidad infantil pasa similar. En línea vertical vemos la tasa de mortalidad infantil, o sea, la cantidad de niños menores de 1 año que mueren por provincia. Miren el promedio del país, en línea, digamos, en la columna naranja, que es la del año de 2018, que es el último año que tenemos datos, y vean la diferencia, cómo hay provincias donde mueren mucho más niños proporcionalmente que otras provincias. Cuando se analizan las causas, se ve que alrededor del 60% de las causas de las muertes ocurridas hubieran podido reducirse con los conocimientos y la infraestructura actual que tenemos en nuestro país. Por eso decimos que se trata de muertes injustas, porque en su gran mayoría podían haberse reducido. Y hablamos de injusticia y hablamos de inequidad cuando vemos que hay diferencias entre provincias, al interior de las provincias, al interior de los barrios. Y para ir cerrando con los gráficos, vean, estos son las brechas, es decir, las diferencias que hay entre las provincias que tienen mejores indicadores y las que tienen peores indicadores. Y cuando vemos a lo largo del tiempo, 2009 al 2018, veamos que las brechas no se han podido superar. O sea, ese es nuestro desafío, la igualdad. Cuando decimos justicia social, de esto se trata. Que todo lo que sea prevenible a lo largo y a lo ancho del país, no solo en algunas jurisdicciones con respecto a las otras. Y esto demuestra algo más en relación a esto. Ya para ir cerrando, un tema que nos preocupa muchísimo y que sabemos que los actores de las comunidades tienen un rol clave, que es el porcentaje de defunciones de niñitos y niñitas menores de 1 año que ocurren en los domicilios. El 25% de los chiquitos que fallecen con menos de 1 año, luego del periodo neonatal, mueren en sus casas. De esto estamos iniciando en el Ministerio todo un acuerdo federal, intersectorial, para ir planteando medidas y estrategias para prevenir estas muertes, porque en muchas de ellas es casi un sinónimo de falta de acceso. Y vean las diferencias también entre las provincias. Este es el promedio de muertes ocurridas en el domicilio en el país, y estas son muertes de, digamos, tasas muchísimo más altas en algunas provincias con respecto a las otras. Cuando pensamos para adelante y garantizamos sobrevida, tenemos que pensar permanentemente en estas ideas de prosperar, transformar, vacunas, cuidado del desarrollo, los vínculos tempranos, la prevención de las violencias, el cuidado integral, el lugar que le damos al niño y a la niña, al adolescente, obviamente, en nuestra sociedad. Y hay muchas medidas, la lactancia, la alimentación, la atención de todo lo que tiene que ver con la estimulación y el acercar a aquellas familias que están a la espera, lo que son algunas pautas y contención para centrar el cuidado del desarrollo, el juego, los espacios de disfrute para nuestros niños y niñas.
todo lo que sea la prevención de los distintos tipos de malnutrición que tenemos. Y cuando pensamos en salud y desarrollo del adolescente, aquí la educación sanitaria, la crianza de apoyo, la prevención de lesiones, los actos de violencia, las masculinidades. Para todo esto, y de nuevo para ir cerrando, factores multisectoriales. Es imposible que pensemos solo desde la salud, solo desde la educación, solo desde el desarrollo. Esto de verdad que es con todos. Y cuando planteamos las áreas de acción, estamos imaginándonos en el potencial de las personas, de todas esas mujeres del pueblo cuidando a los chicos, de los entornos humanitarios más frágiles, de la comunidad, de la acción multisectorial y obviamente la responsabilidad de los gobiernos. Y tiñendo todo esto la experiencia sensible. Cada vez que bajemos los brazos, cada vez que pensemos que todo está perdido, recuperar lo que es la experiencia sensible en la relación con cada uno de los niños y niñas que podamos establecer. Cierro con este verso hermoso de Martí. Quería compartirles un video muy breve que hicimos, digamos, que refleja lo que hace alrededor de un año, con muchas compañeras y compañeros del Frente por la Niñez, hicimos un encuentro en la maravillosa Universidad Nacional de Lanús, que nos dejó prendidos de amor, y que bueno, esta mañana quiero cerrar esta charla con ustedes con este lindo recuerdo. Doctora, no está saliendo el video. Uy, qué lástima. No hay forma, entonces. Ay, qué pena. ¿No se ve para nada? No. Bueno, hago el último intento y si no, cerramos. Si me esperan un minuto, probamos. A ver si me asistís, Gabriela. A ver, me parece que por acá. Avísame, por favor. Ahí sí. Bien. Sí. No sale el audio. Bueno, esto para mí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Hemos tomado las inquietudes y sugerencias del público y tenemos la primera pregunta para Nara Oces. Esta pregunta es de la doctora Alicia Benítez y dice: ¿cómo enfrentan en este momento el sistema de salud y educación la protección de niños y adolescentes? ¿Han desarrollado estrategias de crisis? Sí, leí la pregunta. La verdad es que no conozco estrategias en particular en la provincia que sean públicas, que tengamos así ese conocimiento. Lo que sé de las escuelas es de mucha soledad, digamos, como que las escuelas y su comunidad van armando estrategias, pero no conozco yo, así que no
Por ahí tendríamos que buscar esa respuesta y preguntar un poco más y después contestarle a Alicia. Bueno. Seguimos. Para Gabriela Bauer, la siguiente pregunta. ¿Se saben las causas del calor tan alto nivel de mortalidad en Tierra del Fuego? Pensemos que Tierra del Fuego nacen muy poquitos niños en cantidad, entonces las tasas por ahí se hacen como al ser el denominador más chiquitos, parecen más altas, y ahí quizás en esos lugares uno las mira más en número y sabe que con modificar una muerte ya cambia mucho el resultado, ¿se entiende? Por eso se ajustan a cada 1000, cada 10.000. Y no es uno de los peores lugares, pero sí en mortalidad materna hubo problema y ya, digamos, se está trabajando y conversando. Tiene un muy buen equipo de salud en este momento Tierra del Fuego. Gracias, doctora. Acá hay una pregunta en general, cualquiera que... el doctor Daniel está levantando la mano. Tiene la palabra. Ahí está. No, quería comentar respecto de lo que decían de Tierra del Fuego. Claro, esto nos pasa también en los pueblos chicos. Cuando nosotros miramos solamente la tasa, al tener una tasa se arma con la cantidad de fallecidos respecto del total de nacidos. Si los nacidos son poquitos y aparece un fallecido, eso nos cambia brutalmente la tasa. Nos llama la atención, pero no es solamente nos tiene que llamar la atención. Cada muerte materna, cada muerte de un niño, cada episodio que lamentamos debe ser analizado en el lugar. Y por eso insistimos mucho en la necesidad de tener armados los comités de evaluación de mortalidad materno-infantil. Esto es algo que nos da muy buenos resultados, porque no solamente nos permite analizar el caso, sino que nos permite detectar, sin ánimo de encontrar responsables o culpables, aquellos errores sistémicos que tenemos como organización y que de mirarlos, de analizarlos de cerca, nos permiten ir corrigiendo en la medida que vamos analizando. Y esto es parte del secreto de cómo muchos lugares han logrado reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. No todas las cosas las podemos resolver dentro de salud, pero hay muchos errores sistémicos que descubrimos si somos capaces de sacarnos de encima los prejuicios y analizar con un equipo interdisciplinario qué ocurrió en cada caso, incorporando también a la comunidad y a las familias afectadas en ese análisis. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos una pregunta en general, así que doctoras, doctor, el que quiera contestar, que levante la mano. ¿Cuál es su consideración acerca del ingreso básico universal? Doctor. Bueno, adelante, Gabriela. Bueno, sí, yo creo que la renta básica universal es una de las estrategias que se está mirando como una alternativa para mejorar esta situación de desigualdad. También hay otras líneas que apuntan al acceso gratuito, libre de los servicios, y por eso ahí aparece este Estado garante de la salud a todos los habitantes de la República Argentina, y como otros servicios como la educación, como el transporte. Pero todo esto está en el marco, evidentemente, de un proceso que excede la charla de hoy, pero que vale la pena mencionar, y que tiene que ver con una profunda reforma tributaria que tiene que vivir la Argentina, entendemos algunos de nosotros, empezando, pero no terminando, empezando solamente con el aporte
a las grandes riquezas, el aporte que tienen que hacer quienes más tienen en la sociedad. Es decir, tiene que haber claramente una redistribución del ingreso y un sistema tributario mucho más progresivo que el que actualmente tenemos, que permita tener ingresos suficientes en el Estado para poder garantizar el acceso al derecho esencial en salud, en educación y en otras áreas que requieren la presencia de un Estado activo. Y donde un resorte más podría ser la renta universal básica, también para poder estimular la demanda agregada. Gracias, doctor. Doctora Gabriela, tiene la palabra ahora. Y pienso que es una estrategia más dentro de una medida más dentro de lo que va a ser enfrentar una crisis que ya venía difícil cuando asume el gobierno Alberto Fernández y que se ha profundizado de una manera que todavía no podemos imaginar. Entonces, todo lo que es destino de recursos para garantía de derechos de aquellas poblaciones que se sabe que van a estar mucho más complicadas, y bueno, va a ser una estrategia. Yo soy de las que apoya esa estrategia, el Estado tiene que estar presente y es la única manera que tenemos a la hora de una crisis tan brutal como la que ya comenzó. Muchas gracias, doctora. Tenemos acá otra pregunta para la doctora Nara Oces sobre los derechos de las niñas, niños en esta época de pandemia, en donde muchos no han podido salir de sus hogares, los que están en ambientes cerrados, conviviendo con situaciones de violencia, y cómo les afecta la falta de socialización con sus familias o compañeros de escuela, por ejemplo, o la imposibilidad de asistir a una plaza a jugar. Sí, Juliana, estaba leyendo justo en el chat esa pregunta que viene de Zapala. Me parece que hay que pensar en algunas estrategias locales. Una es que si sabemos que hay un niño o una niña maltratada en una casa familiar cercana, busquemos un teléfono a donde pedir ayuda. En la provincia está el 148, en Zapala está accesible el teléfono de la Defensoría. Lo otro es que las organizaciones de la sociedad, los merenderos, los comedores, aquellos que están funcionando, siempre hay ahí mujeres especialmente entrenadas por la experiencia en advertir niños que no están bien. Y esas son las personas que pueden también pedir ayuda. En nuestra provincia la ayuda puede ser un pedido anónimo. Y lo otro para los papás y las mamás que están sintiendo esa tensión, esa presión, y donde aparece muchas veces la descarga del enojo con los chicos, que como dije, en este relevamiento que se hizo en Neuquén, y debe ser no solo en Neuquén obviamente, reconocemos como una manera en la que nos han criado y que muchas veces criamos. Bueno, hay un teléfono de una organización dentro del Estado provincial, en el foro Niñez, el Facebook del foro en el que pertenezco, vamos a subir esa información. Hay un teléfono, el punto se llama Acceso a la Justicia, donde conversan con mamás y papás respecto a problemas también que tienen. Es decir, yo creo que nuestro país, en el nuevo Código Civil, logró poner como prohibición el castigo. El castigo también es el mechoneo, la cachetada, eso tan habitual y que tenemos naturalizado. Y también dice el Código Civil que tiene que haber posibilidad de que la gente pida ayuda para eso. Entonces me parece que ahí hay que organizarnos, o sea, quienes están sintiendo que lo que hacen con sus niños no está bien, seguramente no es un grave maltrato, pero es esto de la microviolencia, tienen que tener a dónde conversar. En nuestro foro hay mucha gente con experiencia en organizar esto grupalmente. Tal vez sea un desafío para más adelante también compartir eso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en general. Cualquiera de los tres que quiera contestar, que levante la mano y
le damos la palabra. Con respecto a la lactancia natural, ¿qué planes específicos tienen para promover la protección y defenderla? Gabriela. Bueno, muy buena la pregunta. Estaba viendo que viene de una experta en lactancia que tiene mucho recorrido en el país, que es la doctora Mónica Weisman, que digamos, todos conocemos que ha sido realmente muy importante su trayectoria y la de sus equipos. Nosotros consideramos a la lactancia como la alimentación soberana y que tiene que ser una política pública. También reconocemos que ha habido un gran camino realizado por equipos de salud en las distintas instancias, desde el primer nivel, en las maternidades, pero que eso es insuficiente. Hay que seguir reforzando todo lo que tiene que ver con las acciones desde el equipo de salud, pero atravesar la política de lactancia natural con otros aspectos de los cuales algo podemos presumir, pero otros no los conocemos. Entonces, desde ahí es que estamos siendo acompañados en el Ministerio de Salud para iniciar una etapa que encuadre a la lactancia en corresponsabilidad. Para trabajar esto, establecemos la lactancia como un hecho cultural, con toda la diversidad que implica, y nos preguntamos, ¿la lactancia es solo materna? Y ahí va a haber una serie de conversatorios hechos junto con el Ministerio de Cultura y con trabajo con el Ministerio de las Mujeres, desde Nación, y también con coparticipación de las distintas jurisdicciones, que estimamos una agenda de alrededor de 6 meses, escuchando a aquellos sectores donde sería muy importante entender la corresponsabilidad, por ejemplo, las masculinidades, la comunidad, el trabajo, la perspectiva de los derechos, y obviamente el protagonismo de nuestras mujeres hoy, por donde pasa el tema del deseo, los cuerpos. Pensamos que con eso las nuevas políticas de lactancia van a poder tener como un plus agregado para llegar a lo que queremos. Sepamos que a nivel país solo el 42% de las niñas y niñas toman teta en forma exclusiva a los 6 meses. Y nosotros queremos que más del 60%, idealmente todos los que puedan tomar teta lo estén haciendo en forma exclusiva, porque entre las medidas más fuertes para salvar vidas y para garantizar salud que tenemos en el mundo, es la alimentación con lactancia exclusiva a partir de la primera hora y hasta los 6 meses. Muchas gracias, Gabriela. Y tenemos la última pregunta para la doctora Nara Oces. ¿Qué opina sobre la vuelta de clases? La vuelta a clases. Bueno, por ahí no soy la más experta dentro de mi grupo, pero nosotras creemos que es muy importante que con los recaudos que sean necesarios, los chicos vuelvan a estar en contacto con la escuela que genera socialización, porque esta otra forma de escuela es lo que se pudo hacer, y es lo que se puede hacer. En Neuquén han habido serios problemas, supongo que en el país también, pero de conectividad, o de que la gente tenga los instrumentos para acceder, el teléfono o la computadora. Bueno, ya hemos leído que esto ha demostrado mucho las desigualdades, pero pensamos que sería muy importante volver a la escuela en que está el trato humano y la cuestión de poder salir y volver a encontrarse con los amigos y poder construir esa escuela saludable. Pero bueno, todavía no sabemos cómo va a ser para poder protegerse ellos y sus familias respecto de la pandemia. Yo creo que la escuela, en la defensa de los derechos de los niños, si tuviera que pensar una institución más ligada a la protección, sobre todo atenta siempre, cada día, a lo que le pasa, es la escuela. O sea, si hay alrededor de una institución que hay que comunitariamente cuidar y estar atento, comprender, es la escuela. O sea, sin esa... yo valoro muchísimo los centros de salud, todo esto otro que fortalece, pero creo que la escuela es como si fuera el articulador, y ahí me parece que tenemos que aparecer todos para que no quede en soledad, como que no sea solo su responsabilidad, y siempre estar pensando, ¿qué hizo la escuela? Bueno,
todos los que podemos tenemos que estar alrededor de nuestras escuelas. Y me parece que eso es como la forma más eficaz. Listo. Gracias, Nara. Gabriela, tiene la palabra. Sí, no, para complementar lo de Nara, compartirles que, bueno, estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación, fuimos convocados a lo que fue el Consejo Federal por la vuelta a la clase presencial, porque la escuela no se retiró, pero nuestros niños y niñas queremos que estén en el ámbito escolar y juntos, lo más juntos que puedan estar, y se ha trabajado en un protocolo y lineamientos de base que ya está acordado por todas las jurisdicciones, y que va a contemplar las distintas fases de la pandemia del país. La vuelta a la escuela presencial no va a ser la misma escuela, ya están establecidos protocolos de distanciamiento, de tapaboca, hay escuelas que están carentes de la infraestructura necesaria para pensar cómo poder volver en pandemia, o sea, hay muchísimo trabajo organizacional, por suerte muy acordado, muy bien delineado, y desde nosotros lo que estamos impulsando en conjunto con los equipos de educación es colaborar y cooperar en el armado de mesas intersectoriales en las distintas jurisdicciones para trabajar juntos, para pensar un centro de salud junto con esa escuela que va a tener que recibir niños y niñas y apoyarlos en este tema del distanciamiento, saber detectar los casos sospechosos, qué hacer en caso de que un niño tenga caso sospecha, cómo hacer con la higiene, y sobre todo cómo recuperar salud. Por eso entendemos la vuelta a las clases presenciales como un proceso, y hoy ya estamos volviendo a la escuela. O sea, hoy hay que ocuparse de las vacunas de esos chicos que se han demorado, del control integral de salud para que lleguen lo más sanos posible cuando puedan llegar. Lo mismo en las preparaciones y demás. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, le mandamos un saludo a Judith Said, que nos está acompañando, quien coordina las comisiones de mujeres y género de derechos humanos del Instituto Patria desde sus inicios, a Ana Cafiero. Pedimos disculpas si se nos pasó a alguien. Ahora, sin más, tiene la palabra la presidenta de la Casa Patria Neuquén, quien hará el cierre de esta actividad. Les agradecemos a todas y todos los que nos acompañaron y los que están detrás de esta organización. Con ustedes, Nancy Parrilli. Bueno, la verdad que muy jugosas cada una de las charlas, realmente nos dejan también muchas cosas para pensar a futuro y otras charlas que seguramente estaremos haciendo. Primero de hablar de algunas conclusiones generales, quiero pasarles un chivo. El 25 de julio, o sea, el sábado que viene, vamos a seguir con el ciclo que ha iniciado Casa Patria Neuquén, Cultura Somos Todos. En la vez anterior estuvieron los músicos, ahora van a estar diferentes escuelas de danza de la provincia, Caipacha, danzas del Altiplano de San Martín de los Andes, Quitapenas con flamenco de Neuquén, danza y pasión de Cutralcó y Plaza Huíncul, danzas folclóricas, Nair Aslan, la escuela de danzas árabes, Walter Pailacura, estudio de arte con danza clásica, Lorena Rodríguez, bailadora con flamenco, y Shams El Shark, danza fusión de Neuquén. Como ven, estilos diferentes donde la danza juega un papel importantísimo de expresión de nuestros cuerpos, y bueno, están todos invitados. Lo que se recaude en esa ocasión va a ser para estas escuelas de danzas, que sabemos que hoy lo están pasando muy mal, porque si bien se dan clases virtuales y demás, muchas cosas no se pueden hacer y tienen que ser presenciales. La verdad que hay mucho para decir y nos han dejado mucho para reflexionar también. Cuando uno habla y escucha en la radio y en la televisión y en tantos medios y dicen, bueno,
lo que ha dejado el gobierno neoliberal o cuáles son los problemas. Quizás para que todos entendamos bien, ¿no? Fue marcado aquí por los diferentes disertantes la importancia de lo que es el rol del Estado. El rol del Estado como un Estado que tiene la función fundamental de cuidar a sus ciudadanos. ¿Y cómo va a ser ese cuidado de los ciudadanos en esta ocasión? Fundamentalmente a través del Ministerio de Salud. Y la recuperación del Ministerio de Salud ha sido una ardua tarea que ha tenido el gobierno de Alberto y Cristina en este tiempo, y que también lo mostró el doctor Daniel Manukyan, y avisarles también que todas estas filminas y los teléfonos también que han surgido en esta ocasión para poder hacer inquietudes o considerar casos de violencia hacia los niños, van a quedar en nuestro Facebook y van a poder acceder en estos días a todos ellos. Realmente, o sea, el rol del Estado desde el Ministerio de Salud ha sido la clave para que nosotros hoy estemos entre los países más exitosos con respecto a cómo atacar a esta pandemia. Pero no solamente esto, yo quiero también hacer una reflexión que los trabajadores que le están poniendo el cuerpo fueron los que fueron considerados muchos por el gobierno de Macri como ñoquis. Los ñoquis del Estado, las capas esas geológicas que quedaban y que lo que hacían era destruir. Esos son los que nos están cuidando hoy. Y quiero también dedicar un párrafo especial a la investigación. Yo creo que todos recordaremos a los investigadores del CONICET y de las distintas ramas, aparecían en la televisión llorando porque se habían dejado sin fondos los diferentes programas y cosas que se estaba investigando. También ese Estado que nos cuida ha dedicado y está dedicando una porción importante para todo lo que es la investigación, y así poder cuidarnos desde la ciencia, desde la tecnología, a todos nosotros y nosotras, a la espera de una vacuna o de diferentes remedios que puedan paliar esto. Entonces, el rol del Estado me parece que es fundamental, es algo que nos va a dejar la pandemia y es algo que no debemos de olvidar, la importancia que tiene en esta recuperación. La visibilidad, ¿no es cierto?, de las desigualdades, lógicamente ha quedado esto totalmente visible, lo que es el trabajo en negro, cuando no se puede llegar con los ATP a dar un apoyo a esas familias porque el trabajo no está registrado. Entonces, ¿qué hizo por los demás? O sea, aquí tenemos un Estado que ha hecho mucho por los demás, ha hecho mucho por todos nosotros, un Estado que nos cuida. Indudablemente falta mucho por hacer y falta mucho todavía para atender. Pero, ¿qué podemos recuperar y consolidar también? Decía una de las preguntas de Daniel. A mí me parece que hay algo fundamental para recuperar y consolidar que tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver con la conducta que ha tenido la población. Entonces, ahí uno ve cómo lo que nos recomendaba Cristina, unidad, organización y solidaridad, se ve reflejada en los merenderos, en las diferentes campañas que se hacen en cada una de las localidades para conseguir abrigo, para más alimentos, para remedios. O sea, cómo también la sociedad argentina, en todas sus dimensiones, ha reaccionado también en esto de una manera solidaria. Quizás los que aparecen en la televisión son estos otros, ¿no es cierto? Estos otros que denostan y que piensan solamente que esto es una responsabilidad individual. Ha quedado demostrado que la única forma que podemos dar de baja a estas epidemias y salir más airosos es con la ayuda de la ciencia y la tecnología, pero también con la conducta que cada uno de nosotros
tengamos en este momento. El acceso a los servicios es fundamental también y es una política de Estado que seguramente se estará encarando. Nosotros sabemos en la provincia de Neuquén, una provincia productora de gas, una de las principales provincias, una gran cuenca gasífera, sin embargo, cantidad de familias sin esa posibilidad. Es algo que realmente es un derecho, como decía Nara, y tendremos que estarlo también exigiendo como derecho de nuestras niñas y niños y de nuestra familia. Los controles que tienen que ver con el embarazo, me parece que es una lucecita muy importante que se ha abierto hoy. Hablamos en el encuentro anterior fundamentalmente del control de los niños y de las vacunas. No habíamos tomado este tema del control de los embarazos y realmente quedó muy claro a todas las mujeres que estén embarazadas o que crean que están embarazadas, no dejen de controlarse. Y queda sin duda otros temas también pendientes, ¿no? Como la lactancia materna, y la pregunta si la lactancia es solamente materna o tiene que ser una lactancia compartida, en donde el rol masculino o el rol de quien acompaña a esa mujer que está amamantando es fundamental para poder lograr. Y también tiene que ver con algo que tendremos que lograr desde el Estado, que son los 6 meses de licencia para que realmente la lactancia pueda ser realidad. En algunos otros países desarrollados y que se toma como ejemplo, las licencias son de 1 año, incluso también para la pareja varón. Así que realmente una mañana muy rica, con muchos mensajes, con muchas inquietudes y reflexiones, y me parece que esto de reconstruir la esperanza tiene que ver con el futuro que podamos tener después de esta pandemia, ¿no? Y el otro día, el día miércoles, se celebró los 10 años del matrimonio igualitario. Más de 200 familias en la provincia de Neuquén accedieron justamente a esta posibilidad. Seguramente en este momento muchas de esas familias también están escuchando, pero yo quiero aquí remarcar, hablo con una de ellas, Jesús, quiere conservar su nombre, pero es una mujer, y ella estaba en ese momento haciendo controles de salud aquí en Valentina Rural, para diabéticos, yendo a cada una de las casas, haciendo el trabajo que bien también mostró Daniel, de esa compañera que iba a caballo, ¿no es cierto?, y con el frío y la nieve. Entonces, nos parece que es oportuno en esta ocasión y como cierre, agradecerles a todos ustedes, pero fundamentalmente agradecer a los trabajadores de la salud que están exponiéndose todos los días y que requieren de una ciudadanía que sea responsable en el cuidado. Nadie aquí se salva solo, nos salvamos todos y todas. El lunes se celebra, o recordamos quizás una fecha mercantil, pero es el Día del Amigo o el Día de la Amiga. Y si realmente queremos a nuestros amigos y a nuestras amigas, quedémonos en casa. Los casos han prosperado y se han multiplicado cada vez que hay un encuentro, hay un asado, hay una juntada que tiene que ver con esto. La mejor manera de querernos en este momento es aceptar lo que nos están diciendo los profesionales de la salud, lo que nos está diciendo nuestro gobierno nacional, provincial y municipal. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Los esperamos en principio el 25 y también en la próxima charla que vamos a estarles anunciando próximamente, ya que cada vez nos entusiasmamos más y cada vez quedan más temas para tratar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias Casa Patria,
Gracias a los compañeros y compañeras de la comisión y a todos los que están hoy aquí presentes. Gracias. Lo más importante es la pasión por la Argentina, a tener la grandeza y la pluralidad, y esto lo demuestra lo que está pasando ahora, que ningún sector se salva por sí solo, porque a alguien en un momento le puede ir muy bien, pero de golpe surgen las sombras y se necesita la solidaridad de los argentinos. Nos necesitamos todos, y esto lo tenemos que entender. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Es una regla moral que tenemos como sociedad. Pongamos unidad, organización y solidaridad. Unidad, porque depende de nosotros, de los 40 millones de argentinos que tiremos para el mismo lado para seguir creciendo. Organización, porque se requiere